No es un combate, es el torneo KO, y Darkseid quiere ver a Superman romperse. La historia continúa en la Watchtower, la base de operaciones de la Justice League. Superman le pregunta al Time Trapper, ¿por qué debería confiar en ti? Te guié hacia Booster Gold, te salvé de la legión de Darkseid. ¿No es eso suficiente, Superman?, le responde Time Trapper. No nos estás diciendo todo, Time Trapper, le contesta Superman. Y Time Trapper responde, les he mostrado lo que viene, que Darkseid ganará, que el futuro ya está perdido, que para derrotar a Darkseid y sus ejércitos deben aventurarse al corazón de Apokolips y coronar a un Rey Omega. Superman, mirando a sus compañeros, réplica, queremos creerte, queremos creerle a Booster, pero estás hablando de poner en riesgo cada vida en el planeta Tierra. Necesitamos más. Necesito más. Tú y yo tenemos historia, Kal-El. Estamos conectados, interrumpe Time Trapper. Nuestros orígenes, nuestras muertes. La confianza es irrelevante. Ya has visto la verdad por ti mismo. Darkseid se acerca. La única forma en que puedes salvar tu mundo es no teniendo piedad del adversario. Luego vemos una imagen del torneo KO con Superman, Wonder Woman, Zatanna, Lobo, Green Lantern, Flash y más héroes enfrentándose a los tres gigantes que custodiaban la arena en la primera parte de este nuevo arco llamado Hombre de Apokolips. Nos movemos al pasado, a antes del inicio del combate, a la Fortaleza de la Soledad. Superman regresa volando y es recibido por sus drones asistentes. La reconstrucción del santuario avanza bien tras el devastador ataque de Amanda Waller, lo que se vio en el evento Absolute Power del año pasado. Superman responde, lamento haber tardado tanto, Kelex. He estado tan ocupado que no he tenido tiempo de revisar tus avances y ayudarte con el trabajo pesado. Luego se dirige a otra zona del complejo y coge un cristal, mientras se dice a sí mismo, espero que esto aún funcione. Luego lo inserta, junto con los otros, activando el aparato, que proyecta la figura de su padre, Jor-El. Superman le dice, padre, no tengo mucho tiempo, pero tengo preguntas sobre Krypton. Por eso fue creada esta simulación, responde Jor-El. Por eso coloqué los archivos de nuestro mundo en tu nave. ¿Qué información tienen esos archivos sobre Darkseid?, pregunta Superman. Y Jor-El responde, no existe conocimiento de Darkseid en nuestros registros. Superman pregunta, ¿y sobre un Rey Omega? No existe conocimiento de un Rey Omega en nuestros registros, vuelve a responder Jor-El. Superman cambia la pregunta. ¿Es posible que no toda la historia de Krypton estuviera dentro de la nave? Jor-El responde, parte de la información fue considerada ilegal, y existen fragmentos de historia que nunca fueron transcritos, memorias transmitidas de generación en generación, conocimiento ancestral, historias de vida que no necesitaban ser archivadas. Pero todo eso se perdió cuando Krypton fue destruido. Superman contesta, lo sé que no eres realmente tú. Solo eres una simulación que la nave me proporcionó para darme historia y consuelo. Así que entenderé si no puedes responder esta pregunta, pero, padre, ¿por qué solo me salvaste a mí? Porque tu madre y yo te amamos y deseábamos salvarte, responde Jor-El. ¿Qué hay de una nave más grande?, pregunta Superman. Y Jor-El responde, los viajes espaciales habían sido ilegales en Krypton durante generaciones. El conocimiento del exterior estaba prohibido. Por eso tuve que construir tu nave con recursos limitados y en secreto. Pero, ¿y si hubieras tenido recursos ilimitados?, pregunta Superman. Y su padre responde, no tengo conocimiento sobre eso. Superman no se rinde y pregunta, padre, si hubieras tenido la ayuda, los recursos y la capacidad para construir más naves, ¿qué habrías hecho? Los habría salvado a todos, responde Jor-El. Superman agacha la cabeza y repite esa última frase. A todos.
Gracias, padre, le dice finalmente, mientras se aleja volando de ahí. Nos movemos a Metrópolis, a la torre del LexCorp, hasta hace poco Supercorp. Dentro de uno de sus laboratorios, Roddy Jones, Parasite, es atendido por Mercy Graves. Ella le explica que tuvo suerte. Sus poderes de absorción lo salvaron justo antes de que Doomsday le partiera en dos. La energía que absorbió de aquella bestia fue suficiente para mantenerlo con vida, aunque el proceso de regeneración ha sido largo. Roddy responde que la próxima vez no se conformará con un simple mordisco. Quiere más poder. Como comentario, esto se vio en Superman número 20. Roddy agrega que la fuerza de Doomsday fue deliciosa, una energía incomparable que lo hizo sentirse más fuerte que nunca. Mercy, en cambio, parece preocupada. Se pregunta si después de probar algo tan vasto, Parasite podrá volver a saciarse con cualquier otra fuente. Tal vez, después de Doomsday, todo lo demás les sabrá a sobras. En eso, una voz los interrumpe, diciendo: «Disculpa, Roddy. Mercy y yo necesitamos hablar». Roddy saluda a Superman con una sonrisa grotesca, bromeando con chocarle las manos, pero no puede, por motivos evidentes. Mercy le pregunta si su visita tiene que ver con los pozos de fuego apocaliptianos que están surgiendo por toda la Tierra. Él responde con cautela, queriendo saber cuánto sabe ella realmente. Mercy explica que los científicos de Supercorp, LexCorp, han detectado fluctuaciones alarmantes en el núcleo del planeta. Algo grande, poderoso, está despertando allí abajo. Luego lo invita a que lo siga, mientras le cuenta que, a pesar de que Superman había desconectado a LexCorp de todas las comunicaciones de la Liga de la Justicia, ellos han estado al tanto. Saben que la Liga y los Titanes están preparando una evacuación masiva. Por eso decidieron adelantarse y actuar por su cuenta. Al llegar a una cámara inmensa iluminada por haces de luz anaranjados, le muestra una nave colosal con forma orgánica. Mercy se la presenta. La llamamos la Supership. Supercorp la estaba desarrollando antes de que nos dejaras. La idea era llevar a nuestros científicos a las estrellas. He estado estudiando la tecnología de embotellamiento de Brainiac y cómo aprovecha al máximo las limitaciones del espacio físico. Podemos colocar una ciudad entera dentro de una sola Supership, tal vez un país entero. Necesitamos una docena, comenta Superman. Conozco algunas personas que pueden ayudarte a construirlas rápido. Mercy, sorprendida y alarmada, lo mira directamente y le pregunta: ¿12? Superman, ¿qué está pasando? Nos movemos al 3822 de West Main Street, en Metrópolis. Superman conversa con Lois y Supergirl. Lois le pregunta: ¿vas a hacer qué? Clark responde que es la única manera. Kara lo apoya. Ella entiende lo absurdo que suena, un torneo de lucha para salvar el mundo, pero admite que cree en las advertencias del Time Trapper. Lois no puede aceptar tan fácilmente la idea. Le recuerda que fue Doomsday quien lo mató, y ahora parece estar siguiendo un plan igual de descabellado. Clark explica que John Henry y Steelworks están colaborando con Mercy para construir las naves de evacuación, mientras los Titanes coordinan los grandes centros de población y la Liga de la Justicia se prepara para lo que viene. Lois lo observa, confundida. Lo acusa de estar preparándose para perder. Él no lo niega, solo promete que, si eso ocurre, se asegurará de que ella esté a salvo. Lois se niega a aceptar un privilegio especial. Si Clark va a luchar por el mundo, debe hacerlo por todos, no solo por ella. Superman asiente, entendiendo la verdad detrás de sus palabras. En ese momento, una voz interrumpe desde la puerta. ¿Llegamos en mal momento? ¿O acaso olvidaste que veníamos a visitarte esta semana? Son Martha y Jonathan Kent, cargando maletas. Han venido desde Smallville, sorprendidos de no haber visto a su hijo en su última visita. Superman, Lois y Kara se giran con asombro y emoción. Clark apenas puede contener las lágrimas al abrazar a sus padres. Martha lo abraza con ternura y le pregunta si su viaje al futuro, junto a sus amigos de la Legión, resultó como esperaba. Él responde con pesar que no, que las cosas no salieron bien. Jonathan le recuerda una vieja anécdota, cuando Clark tenía 8 años e intentó conducir el tractor, estrellándolo contra el granero. «Estás poniendo la misma cara que entonces», le dice.
y le pregunta qué ocurre. Clark respira hondo, les pide que se sienten, les explica que todos, ellos, Lois, sus amigos, deben prepararse para un viaje importante, pero antes, quiere que pasen un tiempo juntos, como familia. Luego los vemos caminando por Metrópolis, disfrutando de un día de sol, en familia. Más tarde, observando el cielo cubierto de superships, en pleno proceso de evacuación, Clark le dice a Lois que llevará con él sus Doomsday Knuckles, sus nudillos del día del amanecer. Lois le pide que no lo tome a la ligera. Esto es exactamente lo que el Time Trapper les advirtió. Superman le cuenta que Mercy se encargará de la ciudad embotellada, donde mantienen encerrados a Radiant y a Doomsday, llevándosela con ella, y que quizá puede investigar un poco más sobre su origen. Aún así, Lois confiesa que no confía en ella. Le promete vigilarla, pero admite que desearía que hubiera otra forma, una que no dependiera del Time Trapper, ni de Doomsday. Clark le cuenta lo que descubrió en la fortaleza. Habló con la proyección de Jor-El y preguntó si existían registros sobre Darkseid o el llamado Rey Omega. No había ninguno. El conocimiento del exterior era ilegal en Krypton. Lois murmura que, por supuesto, eso es lo que le habría dicho. Clark se acerca a ella y la abraza. Le asegura que puede enfrentar este torneo, pero no si su mente está distraída pensando en ellos. Necesita saber que estarán a salvo. Lois sonríe con firmeza, prometiendo que lo estarán. Mantén los oídos abiertos, Clark, le dice. Así podrás escucharnos, dándote ánimos. Superman y Lois se miran por última vez antes de la despedida. Él la envuelve entre sus brazos y el beso que comparten es una promesa: amor, esperanza y regreso. Como comentario, después de Absolute Batman con Catwoman y Ultimate Spider-Man con Mary Jane, le tocaba su despedida a Superman, aunque esta fue más corta que las otras y menos intensa. Luego, Superman se eleva hacia el cielo. Sabe que lo que viene podría ser el mayor desafío de su vida. Desde la distancia, Lois observa cómo su silueta se pierde entre las nubes. A su lado, Mercy le informa que el despegue será en menos de un minuto. Lois asiente, intentando contener la emoción. Mira hacia el horizonte, hacia donde su esposo desapareció, y susurra: sé que aún puedes oír esto. Por favor, vuelve conmigo. El cielo se llena de fuego y acero mientras las enormes superships abandonan la atmósfera terrestre. La evacuación global está en marcha. Dentro de una de las naves, Mercy da instrucciones. Reconoce que los titanes hicieron un buen trabajo. Han logrado lo imposible: trasladar ciudades enteras hacia las estrellas. Luego informa que todas las naves están contabilizadas, excepto una. De inmediato, la atención se centra en Lois, preguntándole qué está haciendo. La voz de Lois responde desde otra nave. Explica que está haciendo un pequeño desvío antes de reunirse con los titanes en la luna. Hay algo que Superman dijo que no puede dejar de pensar, una duda que no la deja en paz. Y que huele una historia. A él la vemos dirigiéndose al Ártico, a la Fortaleza de la Soledad. Una vez ahí, activa el dispositivo y el rostro gigantesco de Jor-El emerge delante de ella. ¿Cómo puedo ayudarte, esposa de Kal-El?, pregunta la proyección. Ella responde: llámame Lois. Mira, Jor-El, tú no lo sabes, pero ambos pasamos un tiempo juntos en el espacio. Tuvimos una pequeña aventura. Tú, yo y John. ¿Y sabes qué aprendí en ese viaje? Que no se puede confiar en ti. Ni en alguna versión simulada tuya. No estoy aquí para pedirte ayuda. Estoy aquí para entrevistarte. Cuéntame sobre Darkseid y el corazón de Apokolips. Jor-El le responde: no existe conocimiento de Darkseid ni del corazón de... Lois lo interrumpe: sí, lo sé, en tus archivos. Pero cuando eres reportera, aprendes que descubrir lo que falta puede guiarte en la dirección correcta. Ciertos fragmentos de información eran ilegales en Krypton, lo entiendo. Pero, ¿dónde están los registros sobre qué era ilegal? Tenías que saber qué estaba prohibido para poder prohibirlo, ¿verdad? No existe, intenta responder Jor-El.
Pero Lois lo interrumpe de nuevo. Tu hijo, ahora mismo, está librando la pelea de su vida. Francamente, haciendo lo que tú no pudiste, salvando su mundo. Debes saber algo, cualquier cosa sobre el corazón de Apokolips. Debes ayudarlo. Luego, mientras vemos imágenes de la batalla que se desarrolla en el corazón de Apokolips, vemos a Jor-El responder. No existe conocimiento. No existe conocimiento en nuestros registros. No existe conocimiento en mis registros. No existe conocimiento. No. Conocimiento. No. Conocimiento. Maldición, lo malogré, se dice Lois a sí misma, agachando la cabeza. Pero se sorprende al escuchar otra voz que le dice, tú amas a mi hijo. Cuando enviamos a Kal-El lejos, esperaba que encontrara felicidad, seguridad. Esperaba que te encontrara a ti. ¿Lara? Exclama Lois, sorprendida. El rostro de Jor-El ha sido reemplazado por el de Lara Lorban, la madre biológica de Kal-El. Lois agrega, no sé qué decir, nunca habíamos hablado antes. Lara responde, y sin embargo, tus preguntas activaron mi programa. Mis propios recuerdos escondidos dentro de la fortaleza. Mi papel en Krypton era el de una historiadora. Trabajé en la creación de los archivos que fueron incluidos en la nave de mi hijo. Y aunque no hay registros de un Darkseid, todos los mundos que Krypton conoció tenían una leyenda sobre un destructor. El final de todas las cosas. Una presencia oscura, un Omega que deseaba controlar todo. El Dios final. Nuestros científicos esperaban crear un campeón que lo detuviera, que cambiara el futuro. Pero para que existiera un Omega, debe existir un Alfa. Creo que Doomsday fue creado para hacer eso. Sus poderes de recreación y renacimiento se oponen directamente a todo lo que el Rey Omega representa. Doomsday es el Alfa, exclama Lois, sorprendida por la revelación. Clark debe saberlo, pero necesita hablar contigo. ¿Cómo demonios voy a llevarte hasta él? Pero mientras piensa cómo hacerlo, el techo se quiebra violentamente. Una explosión de hielo sacude la fortaleza. Viendo cómo algo se estrella, Lois sale corriendo a ver lo que es, pensando que podría ser su esposo. Rápidamente se abre espacio entre los escombros, esperando encontrar a Clark. Pero la respuesta que recibe es: Clark, equivocado. En medio de los fragmentos cristalinos se encuentra Superboy Prime, herido y debilitado. Lois lo ayuda a levantarse, aún sin entender cómo ha llegado allí. Le cuenta que Superman dijo que él había quedado atrapado en el futuro. Superboy Prime, ya de pie, asiente con pesar. Explica que logró contener al ejército de Darkseid durante un tiempo, pero eran demasiados. Vio lo que les ocurrió a las legiones, a todas las legiones. Con urgencia, dice que debe advertir a Superman, que tiene información que no puede esperar. Lois intenta explicarle que ella también tiene algo que decirle, pero que Superman se ha ido y no sabe cómo comunicarse con él. Pero antes de que pueda terminar, la Tierra se abre en una explosión de energía, lanzándolos a ambos por los aires, envueltos en fuego y escombros. Delante de ellos aparece una figura envuelta en llamas, que les dice: «Buen intento, Superboy. Sabemos que Superman y la Liga de la Justicia intentan capturar el corazón de Apokolips. Darkseid viene. Ya hemos ganado. Te dejaron aquí para que mueras». «Yo te detendré, Samboy», le responde Superboy Prime. Como comentario, este Samboy, el Chico Sol, es uno de los legionarios de la Legión de Darkseid, provenientes del Absolute Universe. «¿Cómo? Estás solo. Nadie puede salvarte», responde Samboy. Superboy Prime, aún en el suelo, le contesta: «Hay algo que olvidaste». «¿Qué es eso?», pregunta Samboy. Y Superboy Prime
rompiendo la cuarta pared, muy a su estilo, le responde, con una sonrisa en la cara. La revelación de la última página. ¿De qué te ríes?, le pregunta Samboy, con una mueca en la cara. En eso, entre las llamas, se ve elevándose a Lois. Ella se estremece, rodeada por una energía incandescente que parece fluir por todo su cuerpo, transformándola. Superboy Prime observa con una sonrisa de triunfo y le explica a Samboy lo que ha pasado. La golpeaste con tus poderes solares, idiota. Superwoman ha vuelto. Y aunque no sabemos qué hará ahora Lois, que no lleva puesto su traje, se nos cuenta que en el próximo número veremos Superwoman y Superboy Prime unen fuerzas mientras continúa DCKO. La historia comienza en el pasado, mientras se nos presentan diferentes momentos de la vida de Lois Lane después de Absolute Power, en la que obtuvo superpoderes. Se escucha la voz de Atom, que le dice: «Tienes razón, Superwoman. Tus poderes se han ido. Parece que las células de poder en tu sistema están completamente drenadas, y la luz solar amarilla no las está recargando. Y como no sabemos de dónde vinieron en primer lugar, no tenemos idea de si los poderes volvieron a su dueño original o si se han ido por completo». Mr. Terrific agrega: «Eso no quiere decir que no puedan volver. Necesitaremos hacer más pruebas». Lois comenta: «Pero yo no quería más pruebas. Ya había aceptado perder los poderes. Sentía en mi interior que habían desaparecido para siempre. Y normalmente odio cuando me equivoco», agrega, mientras golpea con fuerza a Sunboy. Nos movemos a la Fortaleza de la Soledad, en el presente. Superboy Prime celebra la maniobra con entusiasmo. Ella, aún incrédula, observa sus propias manos, sin poder creer que sus poderes hayan vuelto, aunque no sabe por cuánto tiempo. Él recuerda que están en medio de un evento, refiriéndose a DCKO, lo que significa que no durarán mucho, así que deben irse ya. Lois replica que aún no pueden irse. Los archivos kryptonianos contienen información esencial sobre Darkseid, Doomsday y el torneo. Deben protegerla y sacarla de ahí para llevársela a Clark antes de que... Superboy Prime la interrumpe y le pregunta de qué torneo está hablando. Nos movemos al torneo en cuestión. Si no lo han visto, Batman fue eliminado por Joker, quien luego obtuvo el cinturón de Atom y aumentó de tamaño. Aquí vemos a Superman golpeándolo. Wonder Woman, Lobo y otros héroes y antihéroes se enfrentan entre ellos y a los villanos que han aparecido. Uno de ellos, Lex Luthor, reclama: «Después de todo lo que hemos vivido, no pensaste en recurrir a mí. Sé que hemos tenido nuestros desacuerdos, nuestras disputas, pero este es el fin del mundo del que estamos hablando. Darkseid busca traer el fin de todo. Y aún así, no pudiste confiar en mí. Trataron de encerrarnos, de ocultarnos como si fuéramos solo parte del problema, y nunca la solución. Tú y la Justice League nos quitaron nuestra elección. Imaginen lo que esto podría haber sido si hubieran venido a nosotros, si nos hubieran pedido ayuda. Pero no lo hicieron. Y ahora, en lugar de estar en el mismo equipo, debemos competir entre nosotros. Tú tienes a tu gente, y yo tengo a la mía. Me sorprende que decidieras seguir adelante con esto, para ser honesto, que tú, de todas las personas, permitieras la creación de un torneo de muerte». Superman le pregunta por qué, y Luthor le responde: «Porque quiero que seas testigo de mi victoria». Superman replica que Terrific los envió a la zona fantasma. Ellos tenían un plan, y le pregunta cómo lo hicieron, cómo escaparon. Luthor le contesta con una sonrisa: «Eres lo suficientemente inteligente como para conocer el dicho sobre los dioses y los planes, ¿cierto? Incluso si tienen dioses, literalmente, a su lado». Nos movemos al pasado, a hace una semana. La Liga de la Justicia Unlimited se reúne con Time Trapper, Time Forger, Grodd y Booster Gold. Time Trapper les dice: «Bien, entonces respóndanme esto, héroes. El corazón solo responde a la energía Omega, la energía de la conquista. Cada arena a la que entren los pondrá a prueba aún más en fuerza, astucia, estrategia. Y para prevalecer, deben llenar los pozos de fuego del corazón para igualar el poder de Darkseid. Eso significa que deben competir solo para ganar, sin piedad, sin compasión. ¿Realmente pueden hacer eso?». Superman rompe el silencio y afirma que no lo harán. Grodd comenta que todos son unos tontos. Como comentario, esto se vio en DCKO número 1. Lo que no se vio es lo que viene después.
Grodd se comunica con alguien telepáticamente y le pregunta si está escuchando eso. En medio de una nevada, Luthor escucha atentamente mientras se aleja. Confirma que ha oído cada palabra gracias al vínculo mental que aún mantiene con Grodd. Sospechaba que algo estaba por ocurrir, aunque desconoce el motivo. Como comentario, en el número 30 Lex fue atacado por Absolute Karate Kid, de la Legion of Darkseid. Grodd le responde, no importa, los héroes están preparando un plan, le guste o no a tu viejo amigo vestido de azul. La Justice League va a trabajar unida para arrojar a todos los que no les gustan a la zona fantasma. Dicen que es para protegernos, pero en realidad es porque no quieren que entremos a este torneo suyo. Entonces, será mejor que planifiquemos con anticipación, responde Lex. Luego vemos a Mr. Terrific soltando sus esferas cibernéticas, con la misión de capturar a los villanos y enviarlos a la zona fantasma. Luthor, King Shark, Starro, Cheetah y Giganta son capturados por ellas. Los villanos aparecen desorientados en un lugar desconocido. Giganta pregunta si los han enviado a la zona fantasma, pero King Shark rápidamente descarta esa idea. Cheetah está de acuerdo con él. Ellos están en su antigua casa. King Shark se queja de que el lugar luce deteriorado y maloliente. Cheetah señala que ninguno de ellos ha estado allí en mucho tiempo. Giganta expresa preocupación. Si no están en la zona fantasma, la Justice League pronto notará su ausencia y enviará a alguien tras ellos. Entonces, una voz les explica: hologramas de luz sólida, mi querida Giganta. Un viejo truco que usamos en nuestros días de Injustice. Hasta donde sabe la Justice League, estamos en la zona fantasma. Como tuvimos advertencia previa, pude redirigir algunas de las T-Spheres de Terrific hacia aquí. Solo nos dará algo de tiempo, justo lo suficiente. ¿Para hacer qué?, pregunta King Shark. Luthor le responde mientras se afeita. La Justice League está tratando de capturar un arma llamada el Corazón de Apokolips. Para hacerlo necesitan entrar a un torneo y demostrarse a sí mismos que pueden ser despiadados, que no se detendrán, que no mostrarán piedad. En resumen, necesitan demostrar que pueden ser nosotros. Y si esa es la única manera de salvar el mundo, fallarán. En algún momento dudarán, mostrarán misericordia. Y el ganador tiene la oportunidad de derrotar a Darkseid, de arreglar el mundo. ¿Y quién mejor para arreglar el mundo que yo? Cheetah reacciona con furia, cansada de que siempre se trate de él, y cuestionando que crea que será el ganador. Aunque reconoce su inteligencia, lo ataca de inmediato, lanzándose con velocidad salvaje. Ella intenta demostrar que, a diferencia de él, posee una destreza de combate que él no tiene, pero cuando lo alcanza y lo toma del rostro con sus garras, una risa inquietante se escucha detrás de ellos. El Joker aparece sorpresivamente, saludando a Luthor con una familiaridad retorcida. Lex, Lex, Lex. Tú y yo de nuevo en esto, como en los viejos tiempos. ¿Nos apuñalamos por la espalda ahora, o esperamos hasta el final del torneo? ¿Y este grupo? A estos elegiste para llevar al paseo. Giganta amenaza con aplastarlo, pero Lex los detiene y explica: este grupo infiltrará el torneo y ganará. Estrategia simple, Joker. No todo necesita ser caos. Surge entonces una duda: ¿cómo llegarán al torneo? Luthor responde que la Justice League usará un nexo hacia Skartaris como puerta de acceso, ubicado en el centro de la Tierra. La idea parece disparatada. Temen ser descubiertos si intentan llegar por medios habituales. Luthor, confiado, afirma que entonces deberán ser más inteligentes y usar sus propias creaciones para hacerlo sin ser detectados. Luego los vemos avanzando a toda velocidad equipados con armaduras diseñadas por Luthor. Él ordena prepararse para entrar al nexo, mientras descienden por un corredor helado a una velocidad extrema. El impacto de energía los golpea con violencia, fracturando las armaduras. Algunos villanos gritan de dolor y le recriminan a Luthor por la mala idea. Joker, por su parte, está pasando un buen rato. Mientras llegan a su destino, se escucha la voz de Luthor que dice: ¿quieres saber por qué ganaré esto? Superman. Nos movemos de vuelta al cementerio de los dioses, cerca del corazón de Apokolips. Luthor avanza decidido, en búsqueda del objeto más valioso de toda la arena, mientras se ven imágenes de lo que pasa en el torneo, de cómo Joker aplasta a Giganta y se come a Connor Hawk y Cheetah, de cómo Vixen derrota a King Shark, de cómo Wonder Woman hace lo mismo con Starro, usando el martillo de Thor, y de cómo Captain Atom elimina a Supergirl. Luthor comenta:
No tiene nada que ver con cuán estratégico puedo ser, y no es solo porque puedo ir a lo más profundo de mi alma, mucho más allá de cualquier cosa que tú seas capaz. Se trata de sacrificio. No tengo problema con que mis aliados caigan en el campo de batalla. Pueden morir todos, por lo que me importa. Y lo que realmente va a meterse bajo tu piel es que algunos de tus amigos van a empezar a ver las cosas a mi manera. Superman lo detiene, harto de escucharlo, y le dice que no le importa que vaya a suceder después, pero si de algo está seguro, es de que él no ganará. Luthor continúa, y le espeta que su mayor debilidad es precisamente el cuidado que siente por los demás, tanto dentro como fuera del torneo. La conversación se interrumpe por la voz del corazón de Apokolips, que anuncia: ahora procedan al siguiente nivel de nuestro torneo. Aquí deben pelear. El mejor de 3. El ganador está un paso más cerca del poder para derrotar a Darkseid. Superman contra Captain Atom. Lex Luthor contra The Demon. Peleen. Como comentario, la pelea entre Superman y Captain Atom se puede ver en el one-shot del mismo nombre. La pelea entre Lex y Etrigan, The Demon, se verá en el número 33 de Superman. Mientras tanto, en otro lugar, alguien pregunta: ¿un torneo de la muerte? Nos movemos de vuelta a la Fortaleza de la Soledad. Superboy Prime le dice a Lois: no puedo creer que haya un torneo de muerte y me lo esté perdiendo. Yo debería estar totalmente en él. Los mataría a todos. Arrancaría cabezas por todos lados. Lois lo cuestiona, recordándole que se suponía que ya no mataba gente. Superboy Prime responde: digo que podría hacerlo, podría, no que lo haré. Tienes idea de lo OP, de lo demasiado poderoso que soy. Soy el sueño de cualquiera que sueña con tener poder. Y me encanta un buen arco, donde se realiza un torneo. Lois lo interrumpe para centrarlo en la misión. Deben encontrar los archivos perdidos sobre Clark y revelarle la verdad acerca de la creación de Doomsday, antes de que el esbirro de Darkseid que tienen ahí despierte, refiriéndose a Sunboy. De pronto, Superboy Prime comenta que ha entendido dónde están, y que eso le ha dado una idea. Luego se marcha a toda velocidad, diciendo que volverá enseguida. Luego de que se va, Lois se da la vuelta, preguntándose por cómo fue la infancia de Clark, cuando en eso una voz la interrumpe diciendo: ¿también piensas que Prime es un dolor de cabeza? ¿Qué tal si te unes a nosotros, Superwoman? Quien dice esto es Absolute Sunboy, quien ahora está acompañado de Absolute Ferrolat y Absolute Timberwolf, 2 miembros más de la Legion of Darkseid. Sunboy continúa: tu mejor oportunidad de sobrevivir es jurarle lealtad a Darkseid. Puedes demostrársela matando al mocoso del multiverso. Superwoman le responde que no lo hará. Sunboy, en respuesta, le indica a sus compañeros que ataquen, mientras responde: entonces morirás como el resto de este mundo. Superwoman asciende rápidamente, esquivando sus ataques, llamando desesperadamente a Prime. Él le pide que aguante un poco, mientras continúa buscando algo. Por su parte, Sunboy se para delante de la imagen de Lara y declara que esos archivos representan una amenaza para el dios final y que deben ser destruidos. Lois se interpone con determinación, declarando que no permitirá que los destruyan, aunque sus poderes fallen en el intento. Los legionarios de Darkseid la alcanzan y le dicen que debió seguir huyendo. La matarán, tenga o no habilidades. Pero alguien interrumpe diciendo: hoy no, nerds. Superman está aquí para salvar el día. Superman irrumpe con fuerza en escena y se abalanza sobre Ferrolat ante la sorpresa de Lois. Superboy Prime, por su parte, se enfrenta a Timberwolf. Sunboy intenta atacarlo por detrás, pero Lois interviene y se arroja sobre el villano. Superboy Prime le agradece a Lois por salvarlo, aunque asegura que tenía la situación controlada. Lois responde mientras combate a Sunboy que él trajo de vuelta a su esposo y que eso merece al menos que le devuelva el favor. Le pregunta cómo lo encontró, pero Prime aplaza la explicación hasta que terminen con la Legión Edgelord. La pelea se intensifica. Los legionarios de Darkseid no se dan por vencidos, pero no son rivales para la visión calorífica de Superman y el aliento gélido de Superwoman. Lois le confiesa a Clark que le mintió. No extrañaba los poderes, pero sí extrañaba luchar a su lado. Prime se desplaza con prisa entre las formaciones de hielo y advierte: rápido, 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 muévanse, muévanse, muévanse. La legión es como malditas cucarachas. Aplastas a una y una docena toman su lugar. Si vamos a obtener estos archivos, necesitamos conseguirlos ahora. Luego se dirige a la imagen de Lara y le dice: hey, mamá de Superman, no te preocupes, sé qué hacer. Superman, ven aquí.
Lois exige saber qué está pasando allí. Se dirige a Clark y le pregunta qué ocurrió en el torneo y dónde están los demás. Bruce, Diana, Kara. Le pone la mano en el hombro y le pregunta cómo es que él está ahí. Pero se lleva una gran sorpresa al recibir la respuesta de Superman, quien le dice: «No te preocupes, Lois». «Estoy bien, cariño». Superman se gira hacia Lois, revelando que parte de su rostro está dañado y que debajo de su piel tiene un cuerpo de metal y un ojo mecánico. Lois reacciona horrorizada e intenta golpearlo en el rostro, preguntándole a Prime qué es lo que ha hecho, pero Superboy detiene su ataque y le explica: «No es Cyborg Superman, es uno de los robots que Clark hizo hace mucho tiempo». Ahí vemos que, detrás de Superboy Prime, se alza un ejército de robots Superman, cada uno representando versiones diferentes de él, como Superman Blue o el Superman en su Recovery Suit. Finalmente, Superboy Prime agrega: «Y si queremos llevar la verdad sobre Doomsday y Darkseid al Superman real, necesitamos llevarlo con Time Trapper». Pero lo que Superboy Prime no sabe es que Booster Gold no es quien ellos pensaban que era. Y se nos cuenta que esta historia continúa en DCKO, Superman vs. Captain Atom número 1 y Superman número 33, ya que diciembre será el mes de las peleas. La historia comienza con Lex Luthor colgando encadenado sobre las llamas del infierno. Mientras ve cómo otros cuerpos cuelgan a su alrededor, piensa: «He tenido que tomar decisiones difíciles en mi vida. Decisiones que me llevaron a posiciones precarias, pero decisiones que creí que eran las mejores para el mundo. Y pagué por esas decisiones». Hasta que, en eso, mientras un demonio le cubre el cuerpo de marcas, Nerón se aparece delante de él y le pregunta si está listo para que todo termine, y le recuerda que solo necesita hacer un trato con él. Lex piensa: «Y desde ese día, con Nerón en el infierno, una pregunta me ha perseguido». Lex Luthor tiene un alma. Nos movemos a la pelea entre Lex y Etrigan the Demon, el demonio Etrigan. Mientras se agarran a golpes e intercambian rayos de energía en los cielos de una ciudad medieval, Lex continúa pensando: «Incluso mientras lucho contra un demonio literal, no estoy seguro de si lo que experimenté fue real o no. He muerto. He renacido. He sido rehecho y creado de nuevo desde entonces. Se me han dado múltiples oportunidades en la vida, y con cada una he intentado aprender de la anterior. Hice trampa en el trato, o hice trampa al sistema creado por el propio diablo. El bien y el mal no significan nada para mí. Hago lo que sé que es correcto. Eso es algo que Superman nunca podría entender. Recientemente pasé tiempo del lado de Los Ángeles, trabajando con mi rival más odiado, pero él eligió terminar esa sociedad. ¿Qué le da a él, o a cualquiera, el derecho de juzgarme a mí o a mis decisiones? He contemplado mi propio rol en este universo muchas veces, y aún ahora, cuando Darkseid regrese y tengamos que luchar, seguiré haciendo lo que creo que es mejor. Pero hay momentos en los que estoy solo, a solas con mis pensamientos. Mi genio significa que debo considerar todas las cosas. Debo cuestionar. Y me pregunto qué ocurrirá la próxima vez. Que muera». Etrigan sorprende a Lex y le lanza una bocanada de su Hellfire, su fuego del infierno, atrapándolo entre las llamas. Lex se quema vivo. Y, entre el fuego, una frase aparece: «Lex, luces. Lex, pierde. KO. Knockout». Etrigan celebra su victoria con una carcajada frente al esqueleto calcinado de Lex, y se burla de los juegos que juegan los humanos, afirmando que todo responde a la directriz de ese viejo Doomsday. El corazón de Apocalypse anuncia que la regeneración del combatiente de la Ronda 1 se ha completado, y Lex vuelve a la vida. Etrigan menciona que el corazón los envió a su antiguo hogar en Camelot, y que debe estar queriendo que Lex se pudra. Lex, ya regenerado, le pregunta al demonio por qué está allí, y que le importa si Darkseid llega a la Tierra. Etrigan le responde que hace mucho tiempo experimentó su deshonestidad en una odisea cósmica, que fue utilizado, y que por eso desea hablar con el viejo dios. Explica que, para ayudarlo, Satana liberó a Jason de su jaula, y que esta es una de las pocas veces en que Jason Blood y él están de acuerdo. Como comentario, si no me equivoco, Darkseid utilizó a Etrigan en una miniserie de 1988 llamada Cosmic Odyssey, Odisea Cósmica. El corazón de Apocalypse anuncia que ambos contendientes deben elegir su forma para la batalla, ya que la siguiente ronda está por comenzar. Mientras elige su forma, Etrigan le pregunta a Lex si usará algo totalmente nuevo. Lex responde que está comprendiendo el torneo de la manera difícil. No se trata solo de poder,
sino también de estrategia. Lex finalmente elige una armadura de Superman y comenta que esa forma se siente real, preguntándose si el corazón la creó o si acaso la trajo del pasado. Como comentario, este es el traje que Lex usó durante DC Rebirth, cuando asumió brevemente el papel de Superman tras la muerte del Superman posterior a Flashpoint. Esta es la razón por la cual este Lex de DC All-In no lo reconoce. Etrigan comenta que ambos son innovadores, y le explica que su armadura fue forjada por Merlin, siendo a la vez un castigo y una protección. Esta es la armadura de Demon Knights, de New 52. Ambos se disponen a retomar la lucha. Etrigan le pregunta a Lex por qué lleva un traje heroico con el símbolo de su mayor enemigo. Lex lo manda a callar y señala que el corazón los está moviendo a una nueva arena. Ahora les toca pelear con él como local. El corazón los transporta a Metrópolis. Al ver dónde están, Etrigan comenta que tal vez estaba equivocado y que el corazón no desea solo su victoria, sino que los está manipulando para llevarlos a la derrota. Lex le responde que eso es obvio, mientras activa sus robots para atrapar a Etrigan. Él se defiende y lo acusa de hacer trampas, pero Lex no le hace caso y piensa: este demonio es un idiota. Le dejé ganar la primera ronda. No entiende cuánto está en juego para mí. Y para el mundo real. Nos movemos a la Fortaleza de la Soledad. Superboy Prime trabaja en uno de los robots Superman. Menciona que casi lo tiene listo, ya que solo falta cargar los archivos kryptonianos ocultos de su madre. Una vez hecho, podrán dárselos a Time Trapper y decirle cuál es su verdadero rol en la lucha contra Darkseid. Lois comenta que nunca le gustaron esos robots, porque carecen de humanidad, aunque entiende por qué Clark los creó. Luego le pide a Superboy Prime que le explique por qué está allí, ya que Superman dijo que estaba luchando contra la Legión de Darkseid en el futuro. Prime contesta que eso estuvo haciendo hasta que descubrió algo sobre la Legión que Superman necesita saber para recuperar la esperanza. De pronto, una voz lo acusa de mentir. Se trata de Samboy, quien afirma que Prime salió corriendo y dejó a la Legión para ser borrada de la existencia cuando vio lo que todos verán, que el futuro pertenece a Darkseid. Superboy Prime lo manda a callar y responde que no salió corriendo, sino volando, y que lo hizo porque descubrió que, aunque desgarradora, la única forma de salvar el futuro es... Pero no completa su frase, ya que el robot Superman anuncia que la carga está completa. Advierte que los datos son masivos y solo podrán mantenerlos por 2 horas terrestres. Superboy Prime se queja de la cuenta regresiva y Lois ordena que se marchen de inmediato, ya que hay poco tiempo. Mientras Superboy Prime, Lois y el robot Superman vuelan hacia su destino, Prime le pregunta a Lois si está segura de ir con ellos, advirtiendo que sus poderes podrían desaparecer de nuevo. Ella responde que irá tan lejos como sus poderes la lleven, señalando que Time Trapper se encuentra en Watchtower. Así que ellos también irán allí. Nos movemos de vuelta al torneo Keio. Etrigan le dice a Lex que, desde los tiempos de Mordred y Merlin, han existido susurros sobre un Omega, un señor oscuro que gobernará con miedo y orden, y cree que se trata de Darkseid. Se lanza contra Lex para atacarlo, agregando que ninguno de ellos tiene un destino, solo tienen una condena eterna. Lex, cansado de sus rimas, le dispara y logra apartarlo. Etrigan sale despedido, rompe una ventana de la torre y queda colgando de una sola mano. Parece que la armadura que tiene puesta no le deja volar. Etrigan se burla de Lex por elegir la armadura con el símbolo del hombre que odia, pero Lex le responde: «Estás pensando algo que no es demonio. No elegí esta armadura por algún tipo de valor sentimental. Sé lo que está incorporado en ella. Si vamos a jugar a un juego de Apocalypse, entonces jugaré con juguetes de Apocalypse». Finalmente, mientras se saca una Mother Box, una caja madre, del traje y la lanza directamente al rostro de Etrigan, le pregunta: «¿Qué te parece una Mother Box directo en la cara?». La Mother Box se activa, libera un rayo de energía y destruye la cabeza de Etrigan, haciendo que caiga al suelo. Lex recupera la Mother Box y con Etrigan derrotado, se declara su victoria por knockout. Luego, mientras espera el inicio de la última ronda, Lex piensa: «Desde la batalla con Excel, he estado en el exilio, cuestionando quién soy, todo lo que creía saber». Como comentario, esto se vio en Superman número 25. Lex se pregunta: ¿estaba haciendo lo correcto? Tuve que considerar algo que nunca quise, que podría estar equivocado. Y entonces me doy cuenta. Sé cómo ganar. Etrigan comienza a regenerarse y se anuncia que ha llegado el momento de elegir la forma final para la batalla definitiva. Lex recuerda su paso por el infierno y su encuentro con Neron, mientras piensa:
Correcto. Incorrecto. Bien. Mal. Alma. Sin alma. Sé quién soy. Etrigan, irritado, exclama que Lex tuvo suerte y que no se contendrá en la ronda final. Decide usar una forma libre de la maldición de la rima y aparece transformado en Superdemon, de la Tierra 13, o Arcane World, mundo arcano, para luego añadir que la S del traje viene de la palabra sufrimiento. Al ver que han regresado al infierno, Etrigan comenta que el corazón le ha dado nuevamente la ventaja de jugar en casa, pero Lex señala que está equivocado. Y explica que esa no es su primera vez en el inframundo. Lex aparece frente a él sin ropa, con el cuerpo lleno de marcas, como al inicio del número, cuando estuvo en el infierno. Etrigan le pregunta si cree que haber sido arrojado al infierno le da una oportunidad contra él, a lo que Lex le responde: «Te confundes, demonio. En mis viajes aprendí sobre mí mismo, pero también aprendí sobre estas runas que una vez fueron grabadas en mi piel. No fueron grabadas por casualidad. Eran hechizos de preparación para la posesión». Luego abre los brazos y comienza a recitar: Yabra, Demonicus, Etrigan, cambia la forma del hombre. Libera al príncipe condenado para siempre. Libera al poder del lodo carnal. Hierve la sangre en el corazón del fuego. ¡Fuera! ¡Fuera la forma del hombre! ¡Álzate, demonio Etrigan! Estas palabras hacen que Etrigan abandone el cuerpo de Jason Blood y posea el de Lex. Jason, con los ojos brillosos y lleno de agradecimiento, le pregunta qué ha hecho, señalando que por fin está libre de la maldición, pero Lex le corta el cuello de un tajo limpio, mientras le dice que fue un tonto al quejarse del demonio, ya que más que una maldición, es un regalo. De pronto, el etriganizado Lex se retuerce de dolor, y la voz del demonio brota desde su interior, preguntándole si creía que Jason era quien tenía el control. Etrigan se sorprende por lo torturada que está su mente, y por la oscuridad que existe en su interior. Lex le da la razón. Dentro de él existe oscuridad, y es más poderosa de lo que él jamás podría comprender. Recordando su entrenamiento y meditación en Nanda Parbat, lucha contra la posesión, negándose a dejar que alguien lo controle. Nunca. Finalmente, mientras dice eso, consigue expulsar al demonio de su cuerpo con base en su fuerza de voluntad. Luego de una ligera explosión, se anuncia la victoria final de Lex, por knockout. Lex emerge de entre el humo y las cenizas, mientras piensa: «No me importa si tengo alma o no. No soy un peón en el juego de nadie. Yo controlo el juego. Yo gano el juego. Seré un dios». De pronto, un dolor insoportable lo invade y oye una voz que lo llama. La voz pertenece a Gorilla Grodd, quien le pide que lo escuche y le advierte que han sido traicionados. Lex le pregunta de qué está hablando y le pide que hable rápido, ya que el corazón está por enviarlo a la siguiente ronda, y quizá ya no podrá oírlo. Junto al cuerpo inerte de World Forger, Grodd le explica que él engañó a los héroes, que todos fueron unos estúpidos, que jugó con ellos. Lex, irritado, le pregunta una y otra vez quién los traicionó. Mientras tanto, en la Watchtower, Booster Gold o Darkseid, como prefieras, se yergue envuelto en energía Omega, mientras exclama: «El mundo pronto será mío. Me desharé de esta piel y renaceré». Time Trapper se lanza a atacarlo y le exige que se enfrente a él, pero Booster Gold detiene el ataque con facilidad, mientras agrega: «No, Time Trapper, tu historia termina aquí, y nadie vendrá a salvarte». Finalmente, mientras vemos a Superboy Prime, Superwoman y el robot Superman volando a toda velocidad en dirección a la Watchtower, se nos cuenta que en el próximo número veremos si pueden alcanzar a Time Trapper antes de que el mundo llegue a su fin. Y también veremos el fin de las peleas en el one-shot de Red Hood contra Joker. La historia continúa en la Fortaleza de la Soledad, muchos años atrás. Vemos a Superman sorprendido por el trabajo que Kelex, su ayudante robótico, está realizando con sus copias. Androides idénticos al mismo Superman. Él comenta que se ven exactos, y Kelex agrega que, además, portan sus recuerdos. Superman pregunta si también tienen todas sus habilidades, y Kelex le responde que no llegaron a dotarlos con su mismo nivel de fuerza, pero se acercaron bastante. Superman le consulta, además, si tendrán la misma idea sobre la responsabilidad con esos poderes. Alguien responde que espera que sí. Quien ha pronunciado estas palabras es Kal-El, el Superman, de carne y hueso. Él reconoce que este nuevo modelo, el que estuvo hablando,
Parece creer que es el verdadero Superman y no está seguro de cómo sentirse con eso. Kelex agrega que, aunque se les enseñará a actuar como este universo espera que Superman actúe, estos robots todavía elegirán la autopreservación sobre el sacrificio. Superman apunta que ese es uno de varios dilemas morales extremadamente complicados a considerar antes de ponerlos en uso. El Superman robótico le pregunta al original si piensa utilizarlos para probar que Superman y Clark Kent no son la misma persona, ya que no pueden depender de los poderes del Martian Manhunter todo el tiempo. Superman responde que algo así tiene pensado, pero hasta que sepan más sobre cómo funciona esta tecnología de robótica kryptoniana, las réplicas necesitan ser desactivadas. Kelex le pregunta si está seguro, y es la misma réplica la que le contesta que es mejor prevenir que lamentar, como solía decir su madre. Kelex entonces lo desactiva, y Superman agrega que le gustaría consultar con otros expertos en este campo, como Will Magnus, Red Tornado o Mr. Terrific. Ya han sido testigos de robots similares, que han sido corrompidos y utilizados. Pueden ser peligrosos. Necesitan mantener todo en secreto, pero saben que algún día esas creaciones serán héroes para el mundo. Nos movemos al presente, en algún lugar sobre el Ártico. El Superman robot vuela, junto a Superboy Prime y a Lois. Superboy Prime le pregunta al Superman robot si puede seguirle el ritmo. Él responde que cree que sí. Lois, mientras tanto, intenta comunicarse con Mercy y Mr. Terrific, pero nadie le responde. El sistema de la Liga está caído, y eso es una nefasta señal. El último mensaje que tiene es que los Titans evacuaron el planeta y se estaban reuniendo con Mercy y las naves cerca de la Luna. Superman Robot le dice que no se preocupe, y agrega que el verdadero Superman debe haber amado volar junto a ella. Superboy Prime se sorprende y le dice a Lois que la copia tiene el mismo optimismo que el original, por lo que está seguro de que esos robots van a funcionar. No quiere celebrar antes de tiempo, pero cree que una vez consigan llevar a su amigo robot hasta donde está Time Trapper, podrán salvar todo este evento crossover, justo antes del último número. De pronto, llamas que surgen de la Tierra los envuelven. El Superman robot informa que son fosas de fuego de Apokolips, y su visión de rayos X le permite ver que la Tierra se está transformando a nivel molecular. Superboy Prime se arrepiente por haber celebrado antes de tiempo. Superman Robot, por su parte, capta un pedido de ayuda. Hay gente allí, y lo necesitan. Superboy Prime le recuerda que no pueden ir a misiones secundarias ahora, pero el recordatorio llega tarde. Superman Robot sale volando al rescate. Volvemos a la Fortaleza de la Soledad, rodeada por los fuegos de Apokolips. Otros robots Superman están usando su aliento congelante para retener a Zomboy, pero no lo lograrán mantener por mucho tiempo. A pesar de su esfuerzo, el frío que rodea a Zomboy desaparece y una enorme explosión de fuego lo libera. Zomboy exclama que ya era hora. La respuesta llega de inmediato. Saturn Girl, Cosmic Boy y Lightning Lad aparecen delante de él y le dicen que han estado ocupados con otras cosas. Todo lo que tenía que hacer él era dar caza a Prime. Y falló. Zomboy se ofende y le pregunta a Lightning Lad que, si acabar con Prime fuera tan fácil, ¿por qué no lo hizo él? Lightning Lad le responde que Prime huyó del combate. De lo contrario, estaría frito, en todo el sentido de la palabra. Zomboy, cara a cara con Lightning Lad, le aclara que no huyó. Los condujo a esa fortaleza a propósito. Lois Lane estaba allí y absorbió parte de su poder. Mientras tanto, Saturn Girl inspecciona la fortaleza y reflexiona. Así que ese es el hogar del legendario Superman, un lugar al que va para estar solo, lejos de la gente. Quizá no sea tan aficionado a aquellos a quienes protegen ese periodo de tiempo como pensábamos. Fascinante. Mientras Saturn Girl sigue recorriendo la fortaleza, Cosmic Boy detecta a Kelex, lo atrae hacia sí y le ordena que hable. Le pregunta por qué estaba Prime allí, pero el robot le responde que Kal-El lo programó para no responder a amenazas. Cosmic Boy contesta que quizá sus poderes de magnetismo cambien su opinión. Comienza a emitir energía magnética sobre Kelex, pero él se mantiene firme y no responde nada. Cosmic Boy, enfurecido, lo destruye. Saturn Girl continúa explorando hasta que se encuentra con algo que la sorprende sobremanera. Delante de ella se erige un gigantesco holograma de decenas de héroes. Específicamente, se trata de la Legión de Superhéroes, con Superman en el centro. Saturn Girl, viendo la escena, comenta: Esta legión fue una parte fundamental del pasado y del futuro de Superman. Él honra ambas cosas, pero no son su ejército, son su familia. Ellos existen gracias a él, y él existe gracias a ellos.
Justo como yo estoy aquí gracias a Darkseid. Darkseid es el pasado y el futuro. Él es el ahora. Él es todo. Por eso no adora nada. No se preocupa por nadie, incluidos nosotros. Lightning Lad se le acerca, le toca el rostro y le dice que él sí se preocupa por ella, pero Saturn Girl le pide que no siga. Si el resto de la Legión lo supiera, los traicionarían y lo usarían para ganarse el favor de Darkseid. Lightning le responde que el fuego de Darkseid ya está llegando y esa tierra ya es casi suya. Le pregunta qué sucederá con ellos cuando eso pase. Ella le responde que no es una decisión que dependa de ellos. Cosmic Boy los interrumpe. En sus manos tiene los restos de Kelex y les confiesa que se le pasó la mano. Agrega que, según la información que obtuvo Sunboy, sus objetivos escaparon con datos sobre Darkseid sumamente cruciales, escondidos en un robot, pero no pueden estar muy lejos. Además, Timberwolf dijo que podía rastrearlos. Saturn Girl les pregunta a sus compañeros por qué deberían molestarse en perseguirlos. Si ya sabe a dónde van. Nos movemos al torneo Keio. Superman y Lex Luthor se alzan victoriosos después de la tercera ronda, y el corazón de Apocalypse declara: han luchado sin mostrar piedad, y ahora avanzan a la cuarta final, al siguiente nivel. Como comentario, en DC Keio número 3 se vio cómo ellos derrotaron a Guy Gardner y Aquaman y Hawkman, respectivamente. Los dos caminan juntos, y Lex le pregunta a Superman si ya sabía que llegarían ellos dos, que no importaba contra quién lucharan, ambos acabarían encontrándose ahí. Superman le responde que él lucha para apoyar a sus amigos. Luego se encuentran con el Joker y Wonder Woman, los otros dos semifinalistas, delante de lo que parecen ser ruinas de una ciudad. Diana comenta que eso no es real, es solo otro escenario de peleas que el corazón de Apocalypse ha creado para manipularlos. Pero Superman la desmiente. Eso es el mundo real, y está oyendo algo. Algo que no esperaba. Volvemos con Superboy Prime, Lois y el robot Superman. Superboy Prime le dice al robot que no se separe de ellos. La información que va dentro de él es la clave para terminar con ese caos. Necesitan llevarlo sano y salvo a la Watchtower. El Superman robot le dice que, primero, debe salvar a las personas. Superboy Prime le responde que ni siquiera es el verdadero Superman. Es una herramienta. Y no lo dice en el sentido negativo. Solo quiere decir que, ahora, es una especie de disco duro. El robot le aclara que Superman lo programó para hacer lo que él haría, y eso significa que, incluso cuando el mundo se está acabando, debe seguir salvando vidas. Agrega que, siendo Prime uno de los seres más poderosos que existen, debería estar de acuerdo con él. Pero este le exige que no lo juzgue. No sabe por todas las cosas que pasó. El robot le aclara que no lo está juzgando. Puede que no sea el verdadero Superman, pero tiene acceso a algunos de sus recuerdos, incluidos sus pensamientos sobre Prime, quien cree que Superman lo odia, pero el robot le dice que no lo odia, solo está decepcionado de él. Añade que Superman desea ayudar a todos, incluyendo a Prime, y le cuenta que Superman, a veces, Prime le recuerda a él mismo cuando aprendió por primera vez sobre sus poderes y sobre quién era realmente. Estaba muy asustado entonces. Superboy Prime aclara que él no está asustado, pero son interrumpidos por Lois. Encontró a la gente que buscaban, pero no está segura de que quieran su ayuda. Ya que se trata de la Royal Flash Gang, ahí vemos a King, Jack, Ace, Ten y Queen de la Royal Flash Gang 3. Superboy Prime los observa y, sin darles la menor importancia, propone darles una paliza y volver al camino correcto. Pero el Superman robot nota algo y le dice que no será necesario, ya que están asustados. Superman robot vuela hacia ellos, quienes están atrapados en lo alto de un edificio en ruinas, en medio de las llamas. La reina le dice que oyeron las advertencias, pero pensaron que era una oportunidad para saquear. No creyeron que fuera el fin del mundo. El rey se pregunta dónde podrían gastar el dinero si todo el planeta está en llamas. Superman robot les dice que todo está bien. Nadie está exento de errores. Ellos pueden ayudarlos a llegar a un lugar seguro. Los sacarán del planeta. Tendrán que ser colocados en una unidad segura, pero aún así estarán a salvo. Lois lo oye y le dice a Prime que quizá ese robot sea más parecido a Superman de lo que él quiere admitir. Superboy Prime, contrariado, responde que puede ser, pero que es mejor volver a la trama principal. El Superman robot, entonces, toma a algunos de los miembros de la banda y se los lleva volando. Lois hace lo mismo, y recuerda que Mercy dijo que mantendrían un transporte en la atmósfera en caso de emergencia,
así que una vez que estén en el espacio, estarán a salvo. Pero allá arriba, la situación no es mucho mejor. Una vez llegan, Lois le pregunta a Mercy qué ocurrió, y ella le responde que fue Granny Goodness, lo que se vio en el especial DC-KO, The Kids Are All Fight. Ellos están sobreviviendo, pero necesitan ayuda de Superman, tan pronto como sea posible. Lois le dice que llevarán a ese Superman robot con Time Trapper. Mercy le avisa que lo último que supo es que aún estaba en la Watchtower. Prime anuncia que él no irá, ya que va a regresar a la Tierra para encontrar ese maldito torneo. Lois lo detiene y le dice que no todo se trata de pelear. Puede ir con ellos. Lo necesitan ahí, pero Prime está seguro de su decisión. Y le responde a Lois que, como ella recuperó sus poderes, podrá dejar al robot en la Watchtower. A Prime se le da mejor pelear, así que se irá en busca del torneo. Ya no lo necesitan allí, ellos necesitan a Superman. Y se marcha volando, deseándoles buena suerte. Lois y Superman Robot vuelan hacia la Watchtower y tratan de comunicarse con Mr. Terrific, pero él les responde que está algo ocupado. Como comentario, Mr. Terrific ha ido al infierno, lo que se puede ver en Justice League Unlimited. Lois le avisa que tiene información para Time Trapper, pero el Superman Robot la interrumpe, ya que ha descubierto que ha habido una pelea en la Watchtower. Sin detenerse, Lois agrega que Clark dijo que Time Trapper, Gorilla Grodd, World Forger y Booster Gold estaban intentando retrasar el regreso de Darkseid para poder obtener la energía Omega y derrotarlo. Superman Robot responde que no hay señales de ellos. Lois, mirando el desastre, se pregunta qué ocurrió. Una voz detrás de ella le responde que fueron traicionados. Y lo perdieron todo. Time Trapper aparece derribado y malherido, pero logra comunicarle a Lois que fue Booster Gold quien los traicionó porque se trataba de Darkseid disfrazado de él. La energía Omega dentro de él era solo una pieza de Darkseid controlándolo. Añade que Grodd y el World Forger huyeron, así que han fallado. Lois le dice que hay algo que debe saber. Y le muestra al Superman Robot, quien lo saluda con una sonrisa. Lois agrega que deben compartir cierta información con él. Time Trapper comenta que eso no es Superman. El robot, ayudándolo a pararse, responde que eso ya lo oyó varias veces, pero cree que incluso Doomsday puede ver que no todo el mundo es lo que parece. Time Trapper le pregunta qué quiere decir. Hay pocas cosas que él no sabe, así que no cree que pueda revelarle nada. En eso, una enorme explosión los interrumpe, mandándolos a todos a volar. Lois se incorpora con dificultad, y una voz le dice: Bueno. Pero si no es la gran Superwoman, vi en la mente de tu esposo. Él piensa mucho en ti, así como tú también piensas en él. Te preocupas. ¿Eso es realmente el amor? ¿Preocuparse? Lightning Lad se encarga del Time Trapper, sometiéndolo, y le pregunta a Saturn Girl si quiere que lo mate. Ella responde que no. Quiere saber por qué trajeron a este robot hasta Time Trapper. Le pide a Lois que abra su mente y deje salir la verdad, pero alguien más comenta que puede ayudarla. Es Cosmic Boy, que se hace cargo del Superman Robot. Comenta que quizá tenga más suerte con él de la que tuvo con el robot anterior, refiriéndose a Kelex. Saturn Girl le responde que pueden hacer un concurso, a ver quién obtiene la información primero. Ambos torturan al robot y a Lois, cada uno a su manera. Saturn Girl descubre que Lois no solo se preocupa por la información que el robot lleva, sino también por el robot mismo. Ambos se divierten con ellos. Pero en eso, un estruendoso ruido los distrae. A lo lejos, brilla una luz. Alguien aparece delante de ellos, y una voz se dirige a Saturn Girl, ordenándole que vea dentro de su mente, si se atreve. Es Superboy Prime, quien, habiendo derrotado a los otros miembros de la Legión de Darkseid, le cuenta: Había una vez un evento de DC. Aquella vez perdí el control y maté a un montón de personas. Desde que regresé, siempre he tenido miedo de perder el control y de que volviera a pasar. Así que me he contenido. Pero ahora que te has metido con mi nueva mejor amiga, Lois Lane, me he hartado de contenerme. Es la maldita hora de Prime, cariño. Y así, con los ojos de Superboy Prime llenándose de energía, se nos cuenta que en el próximo número veremos el destino de Time Trapper y del universo DC en manos de Superboy Prime. Y así terminamos con Superman número 34, con guión de Joshua Williamson y arte de Eddie Barrows. Apoya a Ryusei Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a STT Bot MGZ4032.
Nos vemos en el próximo video.